Hola, hola, estimadas y estimados estudiantes de análisis de entorno. Reciban un cordial saludo. Vamos a recordar algo. Ya habíamos visto esta perspectiva hoy 27 de septiembre con el dólar. Nos damos cuenta del impacto que ha tenido en la tasa de cambio. No es muy grande esa decisión de la Fed, no ha generado, pues cerramos después de la decisión que fue al mediodía y cerramos a 3,877, aunque esta no es la TRM oficial. Miremos la TRM del Banco de la República, que es la oficial para el día. Bueno, pero esta es con la que se abrió esta mañana, 3,881. Revisaremos cómo abre para el día de mañana y constataremos qué tan grande fue el impacto, porque mañana puede abrir 12 a 15 pesos a la baja. Pero de eso se trata el análisis del entorno. Vamos a mirar acá, vamos a recordar esta parte donde entendíamos esta análisis del entorno para proyectos, pero también para el análisis estratégico en las organizaciones, y las herramientas sirven, bien sea por el modelo de la ventaja competitiva. Ya hablábamos de las herramientas, análisis PEST, análisis de diamante y análisis de las 5 fuerzas del mercado, que son análisis que ustedes vieron en el curso de administración y donde realmente pues los documentos definen unas categorías en las que se deben crear unas columnas y se analiza el impacto positivo o negativo y se evalúa con unos pares para que pueda ese comité darle sentido a las amenazas u oportunidades que pueda tener un proyecto, una empresa o una iniciativa, que es la que se está analizando. Hay que complementar esto, como lo vimos con el libro de Helen Hunger, con el benchmarking, que es el análisis interno, pero es que el análisis interno se hace con datos externos. Yo tengo que buscar un benchmark, tengo que buscar un referente para poder hacer la comparación. O sea, yo no puedo decir, mi empresa es altamente productiva. ¿Productiva frente a quién? A alguien que haga algo similar y que con 8 empleados y que con un capital en maquinaria y equipo de 4.000 millones de pesos rinda más o menos que lo que hago yo con algo equivalente. Allá sí puedo ver qué tan productivo es. Es que el talento humano tengo que compararlo con otro equipo similar de talento humano que hagan trabajos similares al mío, que tengan un producto o servicio similar al mío, para decir si soy realmente eh, altamente cualificado. En fin, el benchmarking tiene varias estrategias de ser comparado con procesos internos o con procesos externos, con un benchmark externo, para darnos la pela de medirnos en análisis interno. Y todo esto alimenta una matriz, que es una matriz de decisión, donde se sacan estrategias. Pero nosotros vamos un poco a otro modelo en este momento, y este modelo es el modelo de la perspectiva estratégica, que más allá de utilizar los análisis de Porter, utiliza los análisis de Godet, que es otro teórico que parte del tema de consultar expertos para crear futuros posibles a partir de las opiniones de estos expertos. Este es el método más costoso de hacer análisis de entorno, porque se requiere como mínimo un grupo de 10 personas expertas en el negocio propio, en el proyecto específico, en el producto o servicio, en las tecnologías concomitantes, en los temas de economía y comportamiento del entorno a partir de los factores de producción y de las decisiones de economía que puedan condicionar el negocio, expertos en el área de marketing, expertos en el área de política y políticas y tendencias. Entonces, esto define por lo general unos equipos que trabajan así en los tanques de pensamiento de análisis prospectivo para analizar el entorno: un equipo primario de 3 a 6 integrantes y un equipo amplio de 6 a 15 expertos en estas áreas. Y esas personas se encargan de definir un enfoque
delimitar el producto o servicio que va a ser analizado, el proyecto, analizar qué tipo de consumo van a evaluar y qué mercado es el que van a abordar, si es un mercado global, local, si es un nicho específico y unas vías de consumo, unos esquemas de consumo específico y un marco temporal para poder hacer la observación. Ellos entonces, definido eso, hacen un despliegue de escenarios y se empiezan a hacer las consultas para que definan también las variables, la relación entre variables y las variables clave que van a afectar ese producto o servicio y que van a ser parte del esquema de análisis para este proyecto prospectivo, esta inspección prospectiva. Se hace una definición de actores que pueden estar vinculados a ese entorno, se identifican los objetivos que persigue cada uno de estos actores en torno a ese proyecto o producto, el análisis de relaciones de fuerza y la capacidad de decisión de esos actores como clientes, proveedores, eh, productos y compañías asociadas al producto o servicio que voy a hacer, el análisis de las posiciones de cada uno de estos actores y el análisis de las estrategias. A esto se le denomina el método MACTOR. Y luego se inicia la depuración. Con estas consultas que se hacen a los expertos, eh, se inicia la depuración y se empiezan a desplegar ya los escenarios posibles de futuro. Esos escenarios se analizan a través de una matriz que se denomina la matriz de impacto cruzado, donde se hacen escenarios de lo que va a suceder desde la perspectiva de los expertos en economía, de los expertos en producto, de lo que va a suceder con la tablet. La tablet, cuando Microsoft saca ese producto que lo viene diseñando desde el año 91, comienza a generar una construcción de futuro, cómo sería un artefacto en el cual yo escriba sobre su superficie visual. En esa época no habían celulares inteligentes, pero ellos ya estaban proyectando los materiales y la usabilidad de las pantallas interactivas y se hace todo el análisis de la posibilidad de uso y esas matrices se evalúan con lo que cree que va a pasar el economista, luego se cruzan con lo que va a pasar o con lo que creen que va a pasar desde otras áreas del conocimiento y se termina haciendo un paquete que tiene unas probabilidades que le asignan los mismos expertos en su opinión de lo que pueda pasar, si pasa lo que yo digo o pasa lo que dice otro, cuál es la probabilidad que tiene de suceder mi escenario propuesto frente a lo que puede pasar eh, si sucede el escenario de otra persona que hace parte del equipo. Por lo general son extranjeros, también ellos se consultan, académicos, y se hace esta depuración en esa matriz de impacto cruzado para luego definir cuáles son o cuál es el escenario futurible que vamos a construir en ese análisis de entorno y hacia qué producto y qué decisión estratégica nos vamos a orientar. Ese es a grandes rasgos el método prospectivo. Vamos a leer este documento, lo vamos a meter en la licuadora del Notebook LM porque vamos a leer 3 documentos para esta semana. Vamos a trabajar este documento que son técnicas de prospectiva en América Latina, un libro mexicano de la UNAM, donde hacen un resumen de estas técnicas de análisis prospectivo en algunas empresas y en algunos estados. Es un libro que no es, digamos así, un referente, pero nos da un buen panorama de las técnicas de prospectiva y qué tanto se utiliza este método Godet y cómo se calculan en estas matrices de impacto cruzado los escenarios posibles. Pero lo vamos a poner a la luz del Departamento Nacional de Planeación
y un documento donde nos orienta con la matriz de marco lógico, que es otra herramienta que utiliza los principios de esta consulta. Hablábamos sobre proyectos por el modelo eh, PMP, PMI, el modelo del Project Management Institute, que desarrolla esos 5 momentos, pero ahora nos estamos pasando a los proyectos públicos, donde esos 5 momentos se convierten en unas matrices prospectivas que visualizan el proyecto a futuro con su impacto, su fin, luego del propósito, pero también permiten planear el proyecto hacia adentro en sus componentes y actividades. Y esa matriz de marco lógico la utilizan las naciones chilenas, mexicanas, argentina, colombiana, y aquí tenemos un documento de la Dirección Nacional de Planeación donde nos explican cómo funciona esa matriz y cómo funciona. Aquí hay un documento de la Gobernación de Antioquia, este no está fechado, pero me llama la atención que tiene una buena forma de explicar la matriz de marco lógico de manera mucho más detallada. Es un documento más corto y lo que está haciendo es haciendo una matriz de marco lógico de manera muy concreta. Entonces, metan estos 3 documentos en la batidora y comienzan a hacer preguntas. Ustedes están en la semana número 7. Yo creo que esto es lo penúltimo que vamos a revisar para lectura. Por favor, le hacen las preguntas a Notebook LM. Recuerden que Notebook LM se utiliza con su usuario de Gmail y aquí pueden ingresar los documentos, abren un cuaderno, ingresan los documentos en PDF y le empiezan a hacer preguntas con base en el curso. Tenemos el curso de análisis de entorno y mercadeo. Soy estudiante de ingeniería financiera de quinto, sexto semestre y quiero conocer sobre el método prospectivo. Entonces, en este libro le manifiesta eso a la inteligencia artificial y le empieza a hacer preguntas acerca de lo que usted va o lo que usted le ingresó. Hazme un resumen de este libro y me lo vinculas con el método Godet, el método de matriz de marco lógico y qué elementos de análisis de entorno debo tener en cuenta, cuál es la estructura de la matriz de marco lógico y qué tanto vínculo tiene con los métodos de análisis prospectivo del entorno. Entonces, esa es la tarea de esta semana. Vamos a camellarle a desarrollar el intelecto. Así se analiza el entorno. Vamos a encontrar herramientas y vamos a utilizar documentos que nos facilitan la entrada al curso siguiente, que es el curso de proyectos. Éxitos, que les vaya muy bien en esta semana y a camellar, a invertir en lo que más podemos hacer por nuestro futuro, invertir en nuestra cabeza, invertir en nuestra formación, desarrollar nuestras competencias para utilizar las inteligencias artificiales y conocer nuevas herramientas para analizar el entorno. Éxitos, que le vaya muy bien.